al último sermón, al último sermón de la serie de sermones de Amós, porque recuerden que al principio son juicios a las naciones, ahora estamos en sermones y después vienen lo que son las visiones de Amós. Hemos visto que el primer sermón, en el capítulo 3, del 1 al 15, se trató de las consecuencias de la irresponsabilidad. En el 2 estuvimos viendo el tema cuando ya no hay vuelta atrás, Dios también revela su voluntad, ¿cierto? Capítulo 4, versículo 1 al 13, y en el domingo pasado estuvimos viendo lo que Dios pide aún cuando la cuenta regresiva del juicio ya comenzó. Entonces, es muy interesante que en realidad la forma en que están ordenados estos sermones aquí en el libro de Amós demuestra un equilibrio entre el juicio de Dios y la misericordia de Dios como es propio de Él. De hecho, Él manifiesta constantemente, obviamente, su juicio ya ha sido decretado, pero aún así Él revela que tiene misericordia, recordando un poco lo que vimos en los sermones pasados, cuando ya no hay vuelta atrás, Dios también revela su voluntad. Cuando ya no hay caso, cuando ya las personas no responden, ¿vale la pena seguir pidiendo respuesta? Y eso es lo que estuvimos viendo en el capítulo 4. Y Dios aún así sigue mandando su voluntad para que las personas puedan reaccionar. El domingo pasado estuvimos viendo uno de los versículos que habitualmente escuchamos en varios contextos, ¿cierto? Buscadme y viviréis. A pesar de que el juicio ya está dado, que la suerte está echada, Dios sigue insistiendo. Buscadme y viviréis. A una nación rebelde que no quiere escuchar. Pero ahora llegamos justamente, ¿cierto?, ya a un capítulo en donde el juicio claramente es nuevamente subrayado, porque Dios también ha demostrado su misericordia a pesar de su juicio, porque Él también es equilibrado en eso. Por un lado Él es misericordioso, pero por otro lado es justo. Y de acuerdo a esa justicia que es propia de Dios, ellos merecen obviamente un castigo adecuado, ¿cierto?, a los pecados y la rebeldía de Dios. Como ya dijimos, mis queridos hermanos, Dios revela su carácter siempre, antes, durante y después de su juicio, pero también nos muestra lo que a Él le desagrada. Y esto es muy claro en la Escritura, y de ahí aprendemos justamente una de las características esenciales de la teología. La teología es el estudio de Dios. ¿Quién es Dios? Muchas veces las personas tienen ideas de Dios que no tienen nada que ver con la Escritura. Pero aquí, en este pasaje, vemos, hermanos, el carácter de Dios. Por eso surgen dos preguntas muy interesantes. ¿Qué actitudes Dios desaprueba? Y uno puede hacer un enlace de eso. ¿Qué actitudes mías Dios desaprueba? Porque las actitudes son las formas en que yo reacciono al contexto, a la autoridad, a la palabra de Dios. ¿Cómo reacciono? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué Dios desaprueba de parte de los hombres? ¿Qué aborrece Dios de parte de nosotros? Y esto es lo que quiero que veamos esta mañana, porque Amós 6, del 1 al 14, por un lado, se suma a todas las querellas que ya Amós ha dado, pero también aquí se subrayan las pecaminosas del pueblo de Israel. Como ven aquí en nuestra pizarra, dice el mensaje de Amós número 6, es el mensaje número 6, pero es el cuarto sermón de Amós. Tema, las actitudes pecaminosas que Dios aborrece. Quiero esta mañana que veamos en términos generales, mis queridos hermanos, solamente 3 cosas, nada más. Este sermón no es tan extenso, son 14 versículos, y quiero responder a 3 preguntas. Dice ahí las actitudes pecaminosas que Dios aborrece. Entonces la primera pregunta es, ¿quiénes son los que hacen o los que caen en estas actitudes pecaminosas? Hay que identificarlos, ¿o no? ¿Cierto? Para saber. La segunda pregunta dice, ¿qué hacían ellos para haberse ganado, ¿cierto?, el juicio divino? Y por otro lado, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo responde Dios a estas actitudes pecaminosas? Ahora, en primer lugar entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo el autor, cómo Amós los define? Hermanos, Dios siempre manifiesta su desaprobación, no solo del pecado de los hombres, sino también en los nuestros. Y también, ¿cierto?, nos va a decir la correcta manera de conducirnos, pero también nos va a decir, esa no es la forma de conducirse. A Jonás Dios le dijo, ¿se acuerdan? ¿Haces bien con enojarte tanto? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo estaba Jonás? Estaba muy enojado.
súper enojado. El profeta Anún dice de los asirios y los denuncia como sanguinarios, mentirosos y ladrones. Oseas llama al pueblo de Israel ingratos, pero también hace una acusación de la irresponsabilidad del sacerdocio. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí se refiere exclusivamente, por un lado, a los sacerdotes, a los encargados justamente del pueblo. Amós también en los primeros capítulos denuncia la indiferencia, denuncia a los rebeldes como los mentirosos, pero también, y en especial en Amós, a los opresores del pueblo. A quienes, cierto, por su estatus social y económico, abusaban de los pobres en los tribunales, cierto, en las querellas que había, y aún Amós menciona a la clase de mujeres que había en ese entonces. ¿Se acuerda cómo las llamó? Las vacas de Basán. Porque al igual que sus maridos vivían en el lujo y se despreocupaban totalmente, eran indolentes al sufrimiento de sus propios hermanos. Ahora, aquí nosotros, hermanos, claramente vemos que Dios se dirige a una clase de personas y en torno a estos gira todo el capítulo. Note por favor lo que dice el versículo 1 y empieza con un aye. Ay, ¿de quién? Y aquí se va a mencionar a quiénes son estas personas a los cuales, ¿cierto?, Dios descalifica totalmente, ¿cierto?, y los llama a terreno, si se puede decir, para mencionarles lo que Él va a hacer con ellos. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Ponga atención en este texto, porque de aquí surge, de hecho, todo el sermón. Porque Dios se dirige aquí a esta clase de personas. Leo de nuevo. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Entonces la primera pregunta es, ¿cuántas personas son? ¿O cuántas clases de personas? ¿Qué observa usted en el texto? ¿Serán 4 clases de personas? Quizás son 2 clases de personas y quiero explicarlo al final. Pero tenemos ya el antecedente. Dios se dirige, Él no es, digámoslo así, ciego a la maldad de los hombres, los identifica muy bien. Leo nuevamente, ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Y añade otra cosa, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Este texto es clave y vamos a ir viéndolo. Quiero pasar a la segunda pregunta. ¿Quiénes eran? Muy bien, y los confiados. Pero además hay otro grupo, los notables y principales a los que Israel acude. Vamos a verlo al final, en parte de la conclusión. ¿Qué hacían? Los antecedentes del pecado de estos eran una carta abierta, de hecho. Todos sabían cómo vivían, todos sabían quiénes eran, todos eran conscientes de las malas prácticas que ocurrían en el Israel de aquel entonces, pero aún más, por medio del profeta, hermano, esto es peor, Dios dejó por escrito esto. ¿Y cuántos años ya llevamos aquí con este prontuario en su Biblia de cómo se conducían? Aquí está en el texto. Ahora, mis queridos hermanos, claramente el texto nos revela justamente el pecado del pueblo de Dios. Todos los profetas lo están diciendo, todos. Pero Amós es muy interesante porque recalca situaciones que quizás se subrayan con un mayor énfasis. El mal del pueblo de Israel en torno, ¿cierto?, a su compañerismo por un lado, ¿cierto?, a su santidad por otro lado, pero esencialmente al abuso que había internamente. Notemos por favor en el versículo 3, porque esto también está ordenado de manera propia como es el pensamiento hebreo circular. Miren, notemos algunos versículos en primer lugar con respecto a qué hacían. Versículo 3 dice lo siguiente: oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Un poco enredado el versículo, ¿a qué se refiere? Cuando dice el texto, está identificando o estamos identificando, hermanos, a los reposados, por un lado, y a los confiados. ¿Y qué es lo que hacían?
El versículo 2 nos dice, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Es muy interesante el texto, pero a lo que se refiere es que ellos de alguna u otra manera alejaban el día de juicio, el día en donde Dios iba a poner las cosas en orden. Ustedes alejan el castigo, pero acercan, dice el texto ahí, ¿cierto?, la silla de iniquidad, el estado, ¿cierto?, de iniquidad. Esa palabra silla nos recuerda el Salmo 1, ¿se acuerda? Bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. La silla revela también una posición de autoridad. Y muchas veces la autoridad es justamente una posición en la cual la maldad del hombre se ve manifiesta. ¿Ha escuchado el dicho que dice, en la cancha se conocen a las personas? O dice por ahí otro dicho, en la cancha se conocen los gallos. Pero, ¿quiere conocer el carácter de su futuro novio? Véalo jugar a la pelota. Sí. Ahí va a mostrar lo que hay ahí, sus pasiones, sus emociones. ¿Es controlado? ¿Se aira con facilidad? El texto dice, oh vosotros que dilatáis el día. O sea, tratan de evadir que hay una justicia que se va a venir. No, si no pasa nada, si el servicio de impuestos internos no va a venir. No sé si me entienden la idea. No, si no nos van a venir a fiscalizar. No te preocupes. Sigamos, no des boletas, no sé. Ellos están diciendo, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla. Ahí hay una cosa muy interesante. Ellos alejan, no, si no va a haber fiscalización divina, así que sigamos nosotros ahí recortándonos el 20%. Y el texto lo dice claramente, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Segunda cosa que hacían, versículo 4, miren, ¿qué dice su Biblia? Duermen en los mejores colchones Rosen. Eso es lo que está diciendo el autor. Imagínense. Duermen en camas de marfil. Wow, marfil, ¿cierto? No cualquiera tenía marfil en ese entonces. Pero el abuso que ellos hacían, ¿cierto? El recorte que hacían de sus negocios, ¿cierto?, corruptos, les hacía vivir en opulencia. Y el texto dice, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Miren la vida que llevaban. Atractiva la vida, ¿cierto? Dormían en camas de marfil, las mejores camas que habían en ese entonces. Reposan en sus lechos y esa idea de reposar nos viene a la mente también lo que en algún momento David hacía cuando se acostaba en la noche y se levantaba a las 4 de la tarde. Y en ese entonces es cuando se levanta, ¿se acuerda? Abre, ¿cierto?, el Windows y ve a Bexabé, ¿cierto?, bañándose ahí justamente desnuda. El rey, el que tenía que estar en la guerra, estaba levantándose a las 4 de la tarde. Ahora, miren, reposan sobre sus lechos, una vida donde no hay preocupaciones. Es como que está todo cancelado, no hay que preocuparse de nada. Y sigue añadiendo al texto. Y además comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. O sea, tenían para comer y saciarse. Hermanos, no es malo comer, pero el énfasis del texto es que ellos vivían en esa vida, vivían constantemente en ello. Versículo 5, miren lo que dice el versículo. Quizás es una palabra extraña, dice, jorgean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. La idea de jorgean significa tararear. ¿Usted ha tarareado una canción? ¿Cierto? Esa es la idea. Como es súper confiado, súper light, viven ellos. No hay por qué preocuparse, ¿cierto? Y hasta tienen tiempo de hacer instrumentos, dice el texto. Ahora, versículo 6:6, otro énfasis del autor que nos revela la vida de estas personas. Miren, beben vino no en vasos, sino en tazones. La idea es que ellos, de ahí nace todo el fan shop, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esos? ¿No? ¿Vasos grandes? De aquí nace, ¿cierto? No. Eso habla justamente de que ellos se saciaban, hermanos, de una manera.
La Biblia en ningún lado prohíbe el tomar vino. De hecho, en el Nuevo Testamento no se prohíbe. Lo que es pecado es la embriaguez. Y justamente ellos caían en ello. Porque ellos no se servían después del trozo de carne para las grasas, ¿cierto? Como se dice. No, ellos se tomaban todo lo que podría haber. Y el texto lo va diciendo, ¿cierto? Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, ¿cierto? Con las cremas más caras se ungían. No voy a mencionar cremas para no, ¿cierto?, promocionar alguna marca en especial. Pero aquí dice, se ungen con ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento. Esta es otra cosa interesante. La vida opulenta que ellos llevaban, ¿cierto? La indolencia manifestada, ¿cierto? Los excesos, ¿cierto? Les hacías indolente con respecto al sufrimiento de José. ¿Quién es José? En el contexto es Israel. Sus propios hermanos, muchos de ellos pobres, vivían y sufrían. De hecho, Amós siempre está denunciando cómo ellos hacen perder las causas en los tribunales a los pobres porque no tienen para pagar los abogados. Eso es lo que hacían ellos. Por eso es que el texto recalca, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Hermano, si hay algo peor después de toda esta lista, justamente es hacer lo malo, pero peor es no responder a Dios, no responder a lo que Él pide, no responder a lo que Él exige de su pueblo. Y eso obviamente es algo muy grave. ¿Quiénes son? ¿Se acuerda? Los menciona el autor, especialmente a los israelitas, los reposados y los confiados. ¿Qué hacían? Tenemos una lista aquí de lo que ellos hacían. Ahora, ¿cómo Dios puede responder frente a esto? ¿Cómo Dios responde? ¿Cuál es la actitud de Él? Y vamos a la tercera pregunta para contestar esta, valga la redundancia, pregunta. ¿Qué hizo Dios? Bueno, la pregunta obvia, Dios responde. Dios no se queda en silencio. Miren, hermanos, Dios siempre responde, pero no siempre nosotros nos damos cuenta. Cuando nosotros pasamos por situaciones, diferentes maneras, siempre oramos, Señor, por favor responde en esto, y Dios responde. Y a veces no somos capaces de ver, porque somos malos hermeneutas. ¿Tú sabes que la palabra hermeneuta viene de hermenéutica, y hermenéutica viene de Hermes? Y Hermes, en la mitología griega, era el dios que interpretaba el mensaje de los dioses. De ahí viene este término, hermenéutica, interpretar las escrituras, interpretar los textos por ahí, que es un término transversal también, transversal al conocimiento en general. En derecho también hay un ramo que se llama hermenéutica para interpretar la ley. En teología tenemos la hermenéutica para interpretar correctamente las escrituras. Pero nosotros somos hermeneutas, hermanos, también, porque interpretamos lo que nos sucede a la vida o en la vida, y a veces somos súper malos intérpretes. Por un lado somos egocentristas, siempre nos centramos en nosotros mismos. Habitualmente uno a veces cuando va a visitar a personas, y especialmente en el hospital que es tan grave, ¿cierto? Que es la UTI, ¿cierto? Habitualmente, y es bueno que hagamos eso. Pero es muy interesante observar en esa instancia que muchas de las personas se centran tanto en ellos mismos que no ven el cuadro completo. No ven el cuadro completo. Puede que en esa imagen o en ese instante un familiar pueda sufrir, sin duda, lo es. Pero solamente un ejemplo muy interesante, y a veces uno puede darse cuenta de eso, que en un hospital, en un sector del hospital puede estar una persona sufriendo a punto de morir. Pero si usted camina a maternidad, lo más probable es que va a haber bebés viniendo al mundo. ¿Y eso no es un milagro acaso? Pero tendemos a ver solamente un enfoque y no vemos todo el enfoque. Hermanos, Dios siempre responde, siempre responde. El problema es que a veces nosotros esperamos siempre un sí. Y Dios no siempre responde con un sí. Hay un corito que dice, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que Dios no siempre responde. A veces dice no, o a veces dice espera. Hermanos, y esto es muy interesante, los israelitas eran malos hermeneutas, no sabían interpretar lo que les sucedía. Por eso también llegaban a conclusiones totalmente erradas. Primero, porque eran muy egocentristas, y segundo, porque no conocían a Dios.
Ahora, vamos a Salmo 73, esto es muy interesante, porque el Salmo 73 revela una persona que tenía una mala hermenéutica y nos recuerda justamente lo que pasaba en Israel. Pero esta persona llega a comprender después con el proceso y especialmente con conocer al Señor, con estar cerca del Señor, cómo son las cosas de verdad. Muchas veces una mirada miope de la situación nos lleva a conclusiones erradas. Fíjense, hermanos, porque el Salmo 63 describe, pero precisamente lo que hacían los israelitas. Y de hecho, muchas veces describe lo que hacen los hombres en el día de hoy. Y aún las personas que dicen ser creyentes. Fíjense, por favor, en algunos versículos. Capítulo 73. Ciertamente es bueno Dios para ¿con quién? Con Israel. Está refiriéndose a Israel. Para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, y esta es una de las cosas, consecuencias de no interpretar correctamente las cosas que nos pasan, interpretar las vivencias, la existencia de las personas. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de ¿quiénes? De los arrogantes, viendo la prosperidad ¿de quién? De los impíos. Si nota usted, hermanos, el autor Amós, ¿a quién está describiendo? Justamente a esta clase de personas. Y el salmista en algún momento llega a decir, por poco resbalaron mis pies. ¿Cuál es la idea? Es que casi seguí la ruta de ellos. Porque a ellos les va súper bien. Les va súper bien. Hacen maldades, no pagan impuestos, hacen negocios corruptos y les va bien. ¿Y por qué yo que trato de seguir la ley de Dios me va mal? Por eso que el texto dice, en cuanto a mí casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. ¿Envidia de quién, hermanos? De los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Y sigue el relato. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, claro, porque lo tienen todo. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia, ¿cierto? Justamente lo que Amós está diciendo. Los ojos se les saltan de ¿qué cosa? ¡Wow! ¡Qué gráfico! De gordura. Logran con creces los antojos del corazón, placeres y placeres y placeres. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, a gritos, ¿cierto? Ponen su boca contra el cielo, o sea, dicen y blasfeman contra Dios, y su lengua pasea la tierra, no tienen control de su lengua, ¿cierto? 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y sigue el salmista, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Fíjese la conclusión que llega el salmista. ¿Para quién me santificó tanto? ¿Para qué? Parece que Dios no responde, no hace justicia. Y dice el texto, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No interpretar correctamente, por un lado, la contingencia, pero el salmista hasta aquí, hermanos, tiene falta de conocer quién es Dios. Y nosotros somos muy malos intérpretes. Cometemos el error de centrarnos tanto en nosotros mismos y por otro lado, que desconocemos también por otro lado quién es Dios. Fíjense por favor en el versículo 17. La primera palabra es un adverbio. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Llega el salmista, tiene todo un concepto errado de la vida, de la maldad de los hombres, de por qué Dios tiene tanta paciencia. ¿Acaso pasa por alto la impiedad? Su crisis existencial, su crisis ética, uno podría decir, llega a un final cuando Él hace algo. Dice, hasta que hasta que entrando en el santuario de Dios, y eso habla de conocer al Señor, ¿cierto? De mayor
forma comprendí el fin de quién, el fin de ellos. Y mire cómo cambia su perspectiva con respecto a la maldad de los hombres y a la paciencia de Dios. Ciertamente los han puesto en deslizaderos. Algo deslizante es algo no estable. Es algo que en cualquier momento, ¿cierto?, deviene en la caída de tales personas. En asolamientos los harás caer. Asolamientos es dejar sin nada a las personas. Ya está viendo el profeta, ya observa con el colirio espiritual que Dios le da el fin de los malos. Y fíjense en el 19, a la manera propia de lo que es la retórica de los profetas, él dice, cómo han sido asolados de repente, cómo les vino la ruina de repente. Miren después en el versículo, continúa diciendo, perecieron, se consumieron de terrores. Sáltese por favor, mis queridos hermanos, en el versículo 22. ¿Qué es lo que era el profeta? Torpe. ¿Por qué? Un salmista. ¿Por qué? Porque no entendía. Y añade algo notable ahí. Era justamente como una bestia delante. ¿Y cómo son las bestias? ¿Qué tienes que hacer para que obedezcan? ¿Qué tiene que hacer la persona que va detrás de bueyes? Tienes que ir con un palo, tienes que ir con una rosa. Fíjense por favor en el versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué les va a pasar? Hermanos, los que se alejan de Dios, tarde o temprano, van a perecer. Si usted conoce al Señor, hermanos, lo peor que puede hacer es alejarse de Dios. El salmista llega a comprender después de su crisis, después de pasar por un pensamiento quizás adolescente de las cosas de Dios, y llega a comprender, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Hermanos, grábense este versículo. Cualquier persona que dice conocer a Dios, si se aparte de Dios, no hay ninguna solución para esa persona. ¿Cuántas personas han hecho profesión de fe, por ejemplo, en este lugar? ¿Dónde están ahora? Hermano, tomar a Dios a la ligera es lo peor que puede haber. Es lo peor que puede haber. El texto dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Volvamos por favor a Amós, hermanos, nuevamente. ¿Quiénes son estas personas? Nuevamente, dos tipos de personas, tres clases de personas, a lo mejor se ven en el texto y voy a explicarlo al final. Primero dice el texto, reposados y a los confiados, pero también a los notables y principales, que es otro grupo. ¿Quiénes son? Ahí están. ¿Qué hacían? Lo hemos visto, mis queridos hermanos. Dilatan el día malo, alejan, ¿cierto?, la fiscalización de Dios, pero siguen en sus corrupciones. Duermen en camas de marfil, reposan en sus lechos como si nada hubiera pasado, se dedican, ¿cierto?, a tener fin de semanas de jolgorio, ¿cierto? Porque dice, jorguean al son de la flauta, inventan instrumentos musicales, beben vino, ¿de qué manera? Sin medida, lo podríamos decir. Se unge con ungüentos preciosos y son indolentes del sufrimiento de sus propios hermanos. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios respondió. Dios respondió, mis queridos hermanos. Dios habló, y eso tenemos nosotros su palabra. No estamos ciegos en esto. Dios habla y Dios determina lo que Él, ¿cierto?, ha decidido con respecto a la maldad. Y en este capítulo, claramente, hermanos, Dios revela, claramente revela, hermanos, lo que Dios piensa de ellos. Ahora, hay cuatro formas en que Dios responde aquí. Cuatro formas en que Dios responde justamente a estas actitudes de parte de estos pecadores. Él responde de manera lógica, responde de manera profética, responde de manera teológica y responde de manera retórica. Fíjense, esto es muy interesante y vemos los demás versículos que nos quedan.
Responde de manera lógica, versículo 2, fíjense. ¿Por qué es lógica? Esto apela al sentido común. Fíjense, dice, pasad a Calnet y mirad. ¿Qué pasó con Calnet? Calnet era una ciudad que fue también destruida por parte de los asirios, mucho antes, en el 790 por ahí. Había sido destruida y era mucho más grande, ¿cierto?, que Sion o que Samaria. Y dice, pasad a Calnet y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. ¿Cuál es la idea de este pasaje? El autor está diciendo, fíjense lo que les pasó a una de estas ciudades y lo que les va a pasar. ¿Acaso ellos son más grandes que ustedes? Si son más grandes que ustedes y van a ser destruidas, si ustedes son más pequeños, ¿acaso va a tener problemas de imperio con ustedes? ¿Qué creen ustedes, hermano? Esto es lo mismo que dice Jesucristo, ¿cierto?, hablando un poco del costo de seguirle. En Lucas capítulo 14, 31, ¿cierto?, dice el Señor, y esto es un llamado para nosotros obviamente, de poder tomar en serio el Evangelio. Lucas capítulo 14, acompáñenme ahí por un momento, y hace una pregunta que nos recuerda justamente la manera lógica que Dios apela a sus oyentes. En el contexto, ¿cierto?, del profeta, apela a los israelitas a comportarse de manera correcta, pero no lo hacen, no lo quieren hacer porque son obviamente rebeldes. En el capítulo 14, ¿cierto?, dice Cristo ahí, capítulo 14, 25 en adelante, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si Cristo no es el primer lugar en tu vida, no sirves. No sirves como discípulo del Señor. Y eso Dios lo dice claramente y va a agregar, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y parte, hermanos, del costo del Evangelio, justamente, valga la redundancia, es contratar el costo. Y para ello Dios o Cristo acá usa dos ejemplos. Primero el del constructor, y dice 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene el capital para poder acabarla? El segundo ejemplo nos recuerda lo que Amós está diciendo. Fíjense por favor en el versículo 31. ¿Qué rey marcha a la guerra contra otro rey, contra otro pueblo, ¿cierto?, y no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10.000 al que viene con 20.000 hombres? La pregunta apela a algo que tiene que ver con la lógica, con el sentido común. Volvamos a Amós por un poquito, nuevamente por favor, hermanos, Amós. Fíjense lo que dice el versículo 2. Pasad a Calnet y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego. Miren, Amós está invitando a los israelitas a que vayan a ver lo que les pasó a gran parte de estas ciudades y lo que les iba a pasar a otras. Eran mucho más poderosas que Israel, pero igual fueron destruidas e iban a ser destruidas. ¿Acaso Israel podría aguantar el asedio de un gran imperio? ¿Cuál es la respuesta, hermano? Por supuesto que no. Entonces, Dios responde en primer lugar de manera lógica o apelando al sentido común. Es que ustedes no van a pasar desapercibidos, no se van a librar del juicio de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Segundo, también Dios respondió de manera profética. Y justamente porque Amós es un profeta. Miren lo que dice el versículo 7, por favor. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. ¿Qué significa esta frase, ir a la cabeza? Los primeros, con la bandera y somos cautivos, somos cautivos. Eso es lo que va a pasar, eso es profecía. Miren lo que les va a pasar. Él está profetizando lo que les va a pasar claramente. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregarán a los placeres. Por un lado, los que vivían en placeres, los quiero ver ese día. Los quiero ver ese día, porque sus caras van a mostrar el duelo. ¿Qué es el duelo, hermano? El duelo es el lloro, el sufrimiento. Sigan
en sus placeres, porque va a llegar un día y ustedes van a sufrir el castigo divino. Eso es profecía. Versículos 9 y 11 es parte también de la manera en que Dios responde, de manera profética. 9 y 11 expande justamente la profecía. Y acontecerá que si 10 hombres quedaran en una casa, ¿qué les va a pasar? Algunos podrían pensar, vamos aquí, tenemos un búnker, así que no nos va a pasar nada. ¿Qué está diciendo Amós? Pues las fuerzas especiales de los asirios van a llegar y van a destruir sus búnker, sus escondites. No se van a escapar. Eso es lo que está diciendo el profeta. Sigo leyendo. 11. Y aún pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? No quedó nada. Eso es lo que quiere decir el autor. No quedó nada. No va a quedar nada. Ni las cenizas. Sigue diciendo, y dirá que calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Habrá sido ya tarde. ¿No nos recuerdas lo que decía el autor de Hebreos? ¿Se acuerdan? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos, llega un punto en que el juicio divino ya no hay retorno. Tanto Dios te ha hablado y tú has sido sordo, no queda más que un juicio. Sigo leyendo, versículo 11. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendidura la casa mayor y la casa menor con aberturas. Otra forma curiosa de expresar el juicio de Dios. Herirá con hendidura y abertura son sinónimos en cierto sentido. Hablan de un forado con respecto a Israel y a Judá. Ambos serán destruidos. ¿Qué hizo Dios? Dios respondió. Respondió de manera lógica. ¿Qué significa eso? Tienes 10.000 hombres. Asiria tiene 10.000. ¿Crees que vas a salir airoso? Eso me lleva a pensar aquí, en mi estrategia. Eso es lógico. Apela al sentido común. Pero también Dios respondió de manera profética. ¿Van a ir a cautiverio? Van a ir a cautiverio. Tercero, Dios respondió de manera teológica. Fíjense por favor, hermanos, en el versículo 8. ¿Y esto por qué teológica? Porque Dios se promete a sí mismo. Miren lo que dice el 8. Jehová el Señor juró ¿por quién? ¿Puede haber otro garante más valioso, un estándar más sólido, hermanos, para jurar? No, nadie. Por eso es que él tiene que referirse a sí mismo. Por eso dice, Jehová el Señor juró por sí mismo y agrega un concepto que es muy interesante aquí. Jehová de los ejércitos que veíamos el domingo pasado, Jehová de Tesaot, ¿cierto? El rey, ¿cierto? De los ejércitos, ha dicho así, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuánto hay en ella. ¿Quién se va a escapar? Muy bien, lo entiende perfectamente. Nadie se va a escapar. Pero, hermanos, ¿bajo qué concepto Dios promete esto? ¿Bajo qué estándar? ¿Cuál es la autoridad por la cual Él dice esto? Por sí mismo, por Él mismo. Por eso es que Dios responde de manera teológica. No apela a los tribunales de aquel entonces, porque los tribunales de aquel entonces, ¿cómo eran? Todos eran corruptos. Por eso es que Él dice, juro por mí mismo, ¿cierto? Que abomino su grandeza. Dios responde de manera lógica, de manera profética y de manera teológica. Fíjese en el versículo 14, nuevamente, y aquí está el clímax del juicio divino, que también se arraiga justamente en este concepto, en la respuesta de Dios, en la respuesta teológica. Dice, pues he aquí, oh casa de Israel, otra vez, sale a relucir la autoridad máxima que tenemos en la palabra de Dios. ¿Dice quién? Jehová. Dice Jehová. Dice Jehová, Dios de los ejércitos. Otra vez se repite este concepto. Levantaré yo sobre vosotros a una nación. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Dios tiene poder sobre otras naciones? Hermano, eso es lo que está diciendo el texto. Dice el texto, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá
y aquí dice, desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Arabá. Simplemente está describiendo una extensión geográfica de el poderío disciplinario que Dios va a permitirse con este pueblo rebelde. Hermanos, Dios responde de manera lógica, de manera profética, de manera teológica, pero también de manera retórica. Muchas veces se dice que el padre de la retórica fue Aristóteles. Él escribió un libro, El arte de la retórica. Y estudiando la semana, a veces estoy estudiando otros pasajes también de la Escritura, a veces los teólogos tratan de comparar la retórica de los apóstoles con respecto a la retórica de los griegos. En la manera en que se expone una carta, introducción, salutación, cuerpo, parenesis, ¿cierto? Parenesis es exhortación, otros términos que se usan técnicos para definir lo que es la retórica. Casi la mayoría va a hablar del concepto que Aristóteles definió. De ahí este concepto del ethos, del pathos, ¿cierto? El ethos es apelar a la parte de la reflexión, el pathos a la parte de los sentimientos. Una persona que apela al pathos siempre apela a los sentimientos. Imagínense yo apelando a los sentimientos, ¿qué tendría que hacer aquí? Bueno, hay personas que son muy sabias para hacerlo y consiguen resultados claramente. Pero estudiando la Escritura, hermano, el padre de la retórica, ¿saben quién es? Es Dios, hermano. Es Dios. Y no entiendan mal el concepto de retórica, no. ¿Se acuerdan cuando Elías le dice a los profetas, ¿qué pasó? ¿Estaban durmiendo? ¿Qué les pasó? Que no responden, tanto que gritan. Hermano, ¿qué es eso? Eso es ironía total. A lo mejor sus dioses vienen de camino, a lo mejor. Eso es muy increíble y es parte de lo que Dios hace. Pero hermano, es muy interesante que Dios también usa aquí, en este texto, también esta retórica, esta forma de dirigirse, ¿cierto?, a las personas para que reaccionen. La retórica, la ironía de la Escritura es parte de lo que es justamente la retórica, de poder responder, de poder decir, de poder tratar de hacer despertar a los oyentes. ¿Se acuerda que veíamos, por ejemplo, en el capítulo 4, del versículo 4, qué es lo que hace Dios? Le dice, id a Betel y prevaricad. Si tú lo lees así literalmente, ¿cómo estás diciendo eso? ¿Qué es lo que está diciendo él? ¿Está siendo retórico? ¿Le está diciendo que le gusta pecar? Vayan, háganlo. Y el texto lo dice claramente. Pero después leemos en 5:5 y dice, y no busquéis a qué. Y en el 4 decía, ir a Betel. ¿Me entienden? Eso es entender cómo Dios expresa su palabra para que las personas reaccionen, mis queridos hermanos. De hecho el apóstol Pablo, cuando habla a los corintios y él está tan desordenada y tan ansiosa de buscar los mejores dones, él usa ironía ahí en el texto. Ya, busquen los mejores dones, ya, busquen. Pero yo les muestro un camino más excelente. Ahora, Dios responde de manera lógica, de manera profética, de manera teológica, pero también de manera retórica en cierto sentido. Versículos 12 y 13. Fíjense, esto es muy interesante. ¿Correrán los caballos por las peñas? Esta es una pregunta que demanda una respuesta. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué son las peñas? Son los roqueríos. Las cabras. ¿Han visto las imágenes de las cabras cuando escalan? Es increíble, hermano. La pregunta es obvia. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Cuál es la respuesta? No. Después dice la segunda pregunta. ¿Ararán en las rocas los bueyes? ¿Qué está tratando de decir el Señor, mis queridos hermanos? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, otra forma retórica de decir, ustedes viven súper bien, pero se alegran en nada. Porque van a pasar de tenerlo todo a tener nada.
Hermanos, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en estos versículos? Vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza, la culminación del orgullo del hombre. Pensad de lo que ha logrado por sus propias fuerzas. Hermano, lo que está haciendo el autor aquí en el versículo 12 con dos preguntas retóricas es ilustrar lo absurdo de la conducta de los israelitas. Los animales por naturaleza no van a andar en las peñas, en este caso los caballos. No lo van a hacer. Pero Israel hace todo lo contrario a lo que debe hacer. Es absurdo lo que ellos hacen. Totalmente absurdo. Porque no es que sean ignorantes de la ley de Dios. La conocen. Pero hacen absurdamente lo contrario. Ni siquiera los animales hacen eso. Eso es lo que está diciendo el autor. Ahora, tres cosas hemos visto esta mañana, ¿cierto? Ahí está las actitudes pecaminosas que Dios aborrece. ¿Dios a quién se dirige, hermanos? ¿A quiénes? A los reposados y confiados. Pero también a los poderosos, notables y principales. ¿Qué hacían? Vivían una vida totalmente impúdica, ¿cierto? No se preocupaban, vivían como si todo estuviera bien, no se preocupaban del sufrimiento. ¿Qué hizo Dios? Dios respondió. Claramente ha respondido siempre de manera lógica, tratando de hacerlos despertar en sus reflexiones. Respondió de manera profética, les va a pasar esto. Respondió de manera teológica, yo digo así, ¿cierto? Este concepto autoritativo, el Señor juró por sí mismo, y también de manera retórica. ¿Acaso los caballos van a estar arando en la roca? ¿No te lo has visto? No, nosotros muchas veces caímos en esto porque pensamos que los creyentes, muchas veces porque hacen cierta profesión de fe, son creyentes. Y caímos en esa lógica totalmente, no sé, antibíblica. Ahora, concluyo con algunas conclusiones. 4 grupos de personas o 2. Fíjense por favor nuevamente, estoy concluyendo ahora. Hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria. Hermanos, aquí se refiere solamente a un grupo. Se refiere a toda la nación. ¿Qué es Sion? Es Jerusalén. ¿Qué es Samaria? Las tribus del norte. Sion, las tribus del sur. Estos dos adjetivos que se usan, reposados y confiados, llegan a ser sinónimos. Son sinónimos, reposados y confiados, aunque tienen una distinción importante. Hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. El segundo grupo son simplemente, valga la redundancia, un segundo grupo, notables principales, no está la conjunción ahí en el texto griego, notables, ¿cierto? Y principales, a quienes la casa de Israel corre. ¿De qué se trata entonces, mis queridos hermanos? Conclusiones concretas de la decadencia de estas personas. Conclusiones concretas de la decadencia. A propósito, ¿qué significa la palabra decadencia? En música se habla de cadencias, pero decadencia, mis queridos hermanos, es el principio de declinación o el principio de la ruina. ¿Qué aprendemos, hermanos, de esto? Miren, una de las primeras cosas que aprendemos nosotros es que el que anda mal siempre busca el apoyo de quienes andan peor. Repito, el que anda mal siempre busca apoyo. Esto es una cuestión histórica, pero generalmente va a pedir apoyo a quienes, a los que andan más mal. De acuerdo al versículo 1, ¿qué hacían los reposados y confiados? ¿Dónde iban? ¿Dónde iban a buscar apoyo? ¿Dónde ellos decían, ¿saben qué? Hay algunas personas que nos están levantando algunas querellas, ¿qué podemos hacer, queridos amigos? Sus amigos no eran los judíos o los israelitas, israelitas,
Iban a pedir ayuda a otros lados, a otras naciones. Por eso que dice, hay los reposados en Sion y los confiados en el monte de Samaria, los notables principales entre las naciones a los cuales acude. Una persona que está mal siempre acude, busca apoyo. ¿Pero en quiénes? Generalmente, hermanos, en otras personas que no andan bien. Segunda cosa, el que anda mal casi siempre piensa que no lo está y que ha obrado correctamente, ¿no? Los israelitas, ¿cómo vivían? Como si no hubieran quebrado, como dice el dicho, ni huevo. Por eso es que ellos llegan a ser totalmente indolentes con el sufrimiento de sus propios hermanos. Y esto es propio de quien anda mal. Piensa que está bien, no ha hecho nada de malo. Es muy interesante que esto se parece mucho a lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que parecen derechos, o hay caminos que al hombre le parece derechos, pero al final de ellos su fin, ¿cómo es? La muerte en el contexto ahí de Proverbios 14 no es la muerte del corte de la vida, es la ruina. Hay personas que creen que están súper bien. Piensan que sus caminos son derechos, pero no, su camino, su fin es la ruina. Tercera cosa, mis queridos hermanos, reposados y confiados implica la actitud pecaminosa de vivir irresponsablemente. Cuarta cosa, reposados y confiados son dos términos que también implican una actitud de arrogancia. ¿Quién es alguien que puede decir, uy, yo no me hago ningún problema? De hecho, describiendo un poquito más el significado, digámoslo así, de los términos, de hecho, reposados y confiados, y especialmente reposados, habla de una persona, hermano, que vive o que anda campante. Una persona que es altanero, una persona que es arrogante. ¿Y qué es una persona arrogante, hermanos? Arrogancia es el defecto del carácter que consiste en ser altaneros, en ser presuntuosos. Una persona presuntuosa es alguien que siempre está presumiendo de lo que tiene, de lo que sabe, pero también de soberbia. ¿Qué nos quiere decir eso, o no quiere decir esto, hermano? Que cuando el autor Amós dice, hay de los reposados y de los confiados, hay una distancia entre ser reposado y confiado, muy cerca de la arrogancia. Usted sabe lo que significa la palabra arrogancia y seguramente ha conocido personas arrogantes. Pero aquí Dios está dirigiéndose a personas que supuestamente conocían al Dios de Israel, pero aún así vivían bajo estas características. Llegaban a ser tan confiados, tan reposados y tan campantes que llegaban a ser arrogantes. Hermanos, tenemos que entender que nuestra actitud de relajo y de confianza en pensar que no estamos haciendo nada malo, en algunos casos, lisillanamente, es simplemente arrogancia. Pero ¿qué malo he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Hermanos, concretamente eso es arrogancia. Y la arrogancia es algo que Dios detesta. Ahora, ¿cuál es, y con esto termino, mis queridos hermanos, cuál es una de las características de la arrogancia que muchas veces se esconde? Pregunto de nuevo, ¿cuál es una de las características de la arrogancia que muchas veces como que no está palpable, está escondida? ¿Cuál es? Una de las características invisibles de la arrogancia es ser expuesto a la palabra del Señor, es ser expuesto a la exhortación del Señor, hermanos, y seguir igual. Eso es el clima de la arrogancia, el saber que nosotros en algún sentido hemos sido reposados o nos hemos relajado y no responder nada al Señor. Hermano, eso no es otra cosa que arrogancia. No es otra cosa más, hermanos, que arrogancia. Y es evidente, hermanos, que nosotros, de una u otra manera, hemos pecado, no dando a Dios la prioridad, no respondiendo al Señor de manera correcta, mis queridos hermanos. Por eso la pregunta que les quiero hacer, es que en esto quiero terminar. Si nosotros hemos pecado al Señor, si usted ha pecado al Señor, ¿por qué está tan relajado?